Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan a un viejo conocido del hotel, a un habitual del lobby. ¿Cómo estás, Jackson? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí todo bien, ya con la mayoría de cosas abiertas de nuevo. Ya sé que ahí no las han cerrado, pero ya podemos ir al cine otra vez, podemos a los bares, podemos ir al gimnasio. Hemos vuelto a tener un poco de vida. Pero bueno, hoy un poco tristes por una noticia que acaba de suceder, que ahora comentaremos, imagino. ¿Tú todo bien? Todo muy bien, todo dentro de un orden, no me puedo quejar. Pero te refieres a, bueno, justo cuando íbamos a empezar a grabar, ha saltado la noticia, ¿no? Del fallecimiento de Diego Armando Maradona, nada más y nada menos. Sí, Diego Armando Maradona, es que tú lo has dicho. ¿Cuántos personajes de su altura hay? Quedaban vivos con esa historia, seguramente para muchos, nosotros por edad lo hemos visto poco, quizá hemos visto su etapa más decadente ya en el césped, pero según muchos entendidos, el mejor futbolista de la historia. Y es que ya no por el fútbol, sino por todo lo que ha representado este tipo, todo lo que ha generado, todo lo que significa, sobre todo en Argentina y en Nápoles, no lo olvidemos nunca, que en Nápoles seguramente sea la segunda persona más importante tras el Papa. Y ha muerto Maradona. Siempre le veías bastante hecho polvo, la verdad, y pensabas. De hecho, el día que cumplió 60 años, que fue relativamente hace poco, fue en noviembre, creo, yo puse un tuit en el que decía que el milagro era que hubiera llegado vivo a esa edad. Y unos días después tuvo esta especie de coágulo en el cerebro y parecía que había salido, que estaba todo bien. De hecho, él estaba en activo entrenando gimnasia y esgrima en primera, en la Liga Argentina. Y ahora pues ha tenido un paro cardíaco y por lo que he leído, vaya, es que ha sido hace nada, hace media hora y ha fallecido a los 60 años Maradona. Es que estoy un poco en shock, no te voy a engañar, porque Maradona es de esas personas que siempre han estado ahí durante toda tu vida, siempre has crecido Sí, con sí. ellos, no sé. Es curioso porque es un poco eso que dices, que la primera vez que yo hablé del tema drogas, la primera vez, me acuerdo de la conversación, fue con mi madre por Maradona, porque acababa de leer algo sobre él, era pequeño y le pregunté a mi madre, me acuerdo exactamente dónde estábamos, en casa, qué era exactamente eso de las drogas, que es como algo muy abstracto de pequeño, ¿no? Además, en esa época había como mucha campaña para concienciar por el tema drogas y la primera persona que yo tengo asociado a todo eso es Maradona, ¿no? Que me explicaran por qué las drogas y el deporte, qué tenía que ver. Y ahora es eso, es una presencia como continua, ¿no? Y la verdad es que lo que yo siento es que ha sido como un proceso de estos de demolición controlado, pero constante, ¿no? A lo largo de toda mi vida he ido viendo Maradona camino a la tumba, ¿no? De algún modo u otro. Ujú. Sí. Todos vamos, ¿no? Dirigidos ahí de algún modo, pero que en el caso de Maradona, por los excesos, por la forma de vivir siempre al límite, ¿no? En ese sentido. Y, y lo que yo más lamento de Maradona es que no lo puedo considerar como algo muy mío, ¿no? Es decir, Maradona, de siempre he sentido con Maradona como que llegué tarde a su fiesta. Por edad justo, yo no recuerdo nada de Maradona en su plenitud, nada. Yo recuerdo ya a Maradona, como has dicho tú antes, yendo hacia abajo, ¿no? El Maradona de las mentiras, el Maradona de dirigirse a la cámara y jurar por sus hijas que no se drogó en el Mundial del 94. El Maradona del Sevilla del año 92, que era ya más, un poco más decadente, ¿no? Mm. Y siempre he tenido esa sensación con él, como que me lo han tenido que contar. Y es una sensación que odio, ¿no? Yo siempre considero que en el deporte me gusta lo que he podido vivir y menos lo que no he podido vivir. Es decir, Ujú. cuando te lo tienen que contar y tú no has estado siendo consciente de ver esa grandeza, ¿no? Entonces siempre he tenido esa especie de pequeña astilla con Maradona, de haberme perdido justo por nada, ¿eh? Además, por un año o dos, tengo algún fogonazo de ver de pequeño o algo de la liga italiana y
de refilón de un gol bonito del Nápoles a la Juve, pero nada más que eso. Y es una pena. Sí, sí. Yo es que la primera vez que prácticamente oí hablar de él es cuando ficha por el Sevilla, que recuerdas el mítico momento aquel que está dando toques con una pelota de papel. Sí, Una sí, pelota de sí, papel con de la plata, publicidad creo, de ¿no? Super Nintendo, todo eso, Sí, sí, sí. y luego ya, cuando ya más o menos tenía 9 10 años y ya me fui inculcando más en el fútbol por parte de mi padre, que recuerdo que fue el Mundial del 94, que recuerdo que nos íbamos a dormir a las tantas para ver partidos, al ser verano y no tener cole yo y tal, pues recuerdo pues el positivo que da, creo que fue en octavos, que es la mítica frase, creedme que me cortaron las piernas, no sé si lo, que es Sí, sí, sí. mitiquísima y a partir de ahí ya pues es su cuesta abajo. No sé, y de hecho hasta recuerdo episodios chungos en plan disparándole balines a unos periodistas, recuerdo, en Argentina, de una especie de finca que tenía, allá a las afueras de Buenos Aires, y que han sido más movidas que verlo haciendo lo que él hizo bien de verdad, que era jugar a fútbol. Totalmente. Además hemos visto siempre como muchos Maradonas huyendo de su propio éxito, ¿no? Siempre yo he visto ya al Maradona teñido, al Maradona gordísimo, al Maradona delgado de repente, al Maradona con barba porque le había atacado unos perros, el Maradona contra la prensa, el Maradona con eso, siempre el Maradona yendo, escapándose de sí mismo. Y es una pena. A mí sí que también lo lamento sobre todo por todas esas personas que admiro de algún modo por lo que han hecho para la cultura, que siempre han tenido a Maradona como en un pedestal. Se me ocurre ahora Calamaro, pienso en Castiari, que escribió mucho sobre él, pienso por supuesto, en Sorrentino. Sorrentino cuando gana el Oscar por La Gran Belleza en 2014, sale al escenario y dice Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Marty Scorsese and Diego Armando Maradona. que el Oscar se lo dedica a sus 4 grandes influencias, que son Fellini, Talking Heads, el grupo, Ujú. Diego Armando Maradona y Martin Scorsese. Entonces, esa magnitud de ese personaje me da pena de algún modo por esa gente que sí que me ha aportado mucho en el apartado de la cultura, ¿no? Y sí y el deporte, que a mí nos encanta. Y este gran mito, lo que único es que tengo la sensación esa como que opaca todo lo de después de Maradona que yo he visto al Maradona que luego ves en momentos sueltos, en el documental de Asif Kapadia, en anécdotas que te cuentan. Y ves también esa especie de ingenio de chico un poco casi pues de la calle, ¿no? O argentino, con ese humor que a veces se veía en él, ¿no? Me acuerdo, una de mis anécdotas favoritas es una que cuenta Valdano, que cuenta que le estaba llamando Maradona varios días de forma insistente, hace no mucho, hace 10 años, imagínate, para hablar con él y no se ponían de acuerdo para hablar por teléfono y en una de estas ya por fin le coge Valdano y al otro lado le dice Maradona, bueno, no voy a poner acento argentino que no se me da bien, pero le dice, por fin logro hablar contigo, pero ¿quién te crees que eres? Maradona. Cuando el propio Maradona se lo dice a Valdano, ¿no? En plan, ¿quién te crees que eres? Maradona. Escapando de tus responsabilidades, escapando de hablar por teléfono. Eso me hace gracia. Entonces, el mito sí que está ahí y es una pena, ¿no? Que siempre te da pena, pero este 2020 parece como que no deja, no deja a No, no, nadie, no. ¿no? Queda un mes y medio y bueno, queda menos de un mes y medio y me da pánico. Este año se ha llevado dos iconos como, bueno, no está a su altura seguramente, pero es uno de los mejores baloncestistas de la historia, que es Kobe Bryant, evidentemente, y creo que y Maradona. O sea, bueno, y luego ha muerto más gente relacionada con el deporte, como Radomir Antich, por ejemplo, pero a esta escala de superleyendas, en plan, bueno, Kobe Bryant murió, pero es que Maradona es mucho más, creo yo, por lo que significa y por todo. De hecho, hablabas de lo de Sorrentino. ¿Sabes cómo se llama su nueva película? Sí, creo que va de Diego, ¿no? Sí, sí, Eso la tengo mano de entendido. Dios. La mano de Dios se llama, Mano de de hecho. Dios, eso, Creo que sí, sí. no, o sea, no es una película sobre Maradona ni mucho menos, pero sí que tiene algo relacionado con aquello. Tampoco he querido leer mucho para no saber demasiado, pero bueno, Sorrentino siempre se ha declarado un gran fan. De hecho, en su Instagram
ponen muchísimas fotos de Nápoles, digamos, de sitios en los que ves fotos de Maradona, santuarios de esos que hay en Nápoles. Si habéis ido a la ciudad lo veréis. Quiero decir, y es alucinante. Y, sí, y recomendabas también el docu de Asif Kapadia, que es buenísimo. Creo que para mí es el mejor que se ha hecho de Maradona. Creo que está en Movistar. Y de hecho, en Movistar hay un par de documentales de Maradona que para la gente más joven, digamos, bueno, nosotros tampoco lo vimos, lo que hablábamos, pero la gente más joven le recuerda por eso, por las movidas, verle más gordo comentando el Mundial. En el último Mundial, recuerdo que fue el de Rusia, ¿no? Sí, recuerdo ver en las gradas absolutamente hecho polvo, bailando como Sí, estuviera, bueno, parecía sí. que estuviera, bueno, parecía no, Pasado. solamente estaba drogado o a saber. De hecho, comenta mucho, recuerdo que en el Mundial de 2006 le contrató 4 para hacer la transmisión en España y Sí, con recuerda Maldini, me con acuerdo. Maldini, sí, sí, y recuerda a Maldini siempre que para Maldini, ojo, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero para él, que ha visto toda la carrera de Messi, mantiene que Maradona es el mejor jugador de la historia. A ver, Maldini al final, más fútbol que este tipo ha visto poca gente. Quiero decir que al final es Sí, voz autorizada en este sentido. Y dice que es un tipo que se pasaba básicamente no bebiendo y tal, pero sí comiendo todo el día. O sea, que comía a cantidades muy, muy vastas. Y claro, al final pues la salud no aguanta. Es que ha muerto con 60 años. Que sí, que parece que haya durado más de lo que nos esperábamos, pero al final ha muerto muy joven y en activo, porque era sí, sí. el entrenador de gimnasia y esgrima. Y en el Mundial 2010, en el que gana España, él era el seleccionador argentino, que luego lo echan cuando pierde contra Alemania 4-0. Que jugaba a Verón, me acuerdo, que se empeñó en poner a Verón y llevó a Palermo y todo. Sí, sí, Aquel año fue muy, muy sí, raro. sí. Pero sí, sí, Maradona. Eso lo que te comentaba, los documentales de Movistar. Hay uno que se llama Maradona Fútbol Club, no, perdón, Fútbol Club Maradona, que es sobre su paso por el Barça, los 2 años, cuando le ficha Minguella, tal. Y luego también te explica, allí fue cuando empezó a consumir drogas, en el piso que tenía en Balmes, arriba del todo, zona bastante pudiente de la ciudad, y el tipo pues ahí empezó con malas compañías a drogarse y tal. Y luego hay uno es un informe Robinson, que es del paso de Maradona en el Sevilla, que no sé si lo has podido ver, pero está bastante bien, porque también fue No, un hace año... poco, de hecho, lo vi pasando por el, por Twitter y sí que quería verlo precisamente por eso, porque es como el primer recuerdo que tengo casi de Maradona. Y sí que me acuerdo de estar leyendo la prensa y ver que le iban a fichar, que si no, que si sí, con Cuervas, creo que era el director Sí, el sí, presidente sí. del Sevilla. Y, y tengo interés en esa escena, como tú consideras, que es como ya icónica, él haciendo controles con el papel albal de un bocadillo, ¿no? Sí, 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 es muy icónico y sí, es lo que era el personaje. Hay mucha gente que le parece un tipo despreciable por muchas cosas que ha dicho o hecho con las compañías que ha tenido, pero al final hay que quedarse, creo yo, que con el futbolista. Evidentemente la persona está ahí, obviamente te puede gustar más, te puede gustar menos, pero me recuerda un poco el caso de Michael Jackson, salvando las distancias, que duró mucho menos, pero también nosotros, cuando sí que sus grandes éxitos fueron en los 80, el Bad, todo esto. eh, y en los 90 ya quizá fue una etapa más decadente, pero era también como vimos su descenso a los infiernos, sus acusaciones por pederastia, bueno, verle él como cada vez era más blanco, es que era muy raro todo de Michael Jackson y al final también murió a los 50 de repente, una noche random, un 25 de julio, recuerdo, un 25 de junio, perdón, y Maradona ha sido un poco lo mismo, ha durado más, pero han sido mitos que hemos visto también nosotros en su parte más triste, Sí, sí. que tienen además un arco narrativo, ¿no? Mm. El despegue, luego tienen eso, lo que tú has dicho, el descenso. De repente, Michael Jackson, en este caso que tú hablabas, todo el mundo es considerado un paria y un ser peligroso y una mala influencia y un mal ejemplo y todo. Y de repente no hay nada como morirse, que de repente vuelves a ser un héroe, ¿no? Y vuelves a ser recordado por tus grandes éxitos y por lo que has aportado a la música pop y por tu manera de cambiar el mundo desde la música, ¿no? Y ahora con Maradona pasará igual. Yo no sé, y en general es que no soy muy mitómano, entonces ni soy una persona que, digamos, queda muy afectado por algo así, como lo de Maradona, y tampoco soy esa persona que ahora dice que era un mal ejemplo, que era como no. Sí que intento quedarme siempre con lo bueno que hicieron, ¿no? O sea, Ujú. con el Maradona que tú has dicho antes, el futbolista. Luego que él fuera una persona en declaraciones inoportuna, que se le iba la cabeza, que apoyando dictaduras. Es que
me parece horrible, Ujú. pero tampoco me importaba. No sé cómo decirte, me quedo con el Maradona futbolista. Luego lo que él considere me produce, me da bastante igual. Sí, sí. Entonces sí que en eso me gusta diferenciar. Y nada, hablando de 2020, de este 2020, pues que vamos a contar ya, que nos había Bueno, dicho, sí, ¿no? ya, total. Pero quería empezar a hacer ya un poco de ese balance que hacemos a final de año, que me gusta hacerlo contigo y me gusta compartir siempre listas, porque aparte soy el primero que aprende mucho de ellas y descubre mucho material interesante gracias a ellas. Con lo mejor y casi también un poco lo peor del año, ¿no? O las decepciones del año. Y te Sí. quería preguntar, en relación a cine y series, que tú y yo hemos hablado mucho estos años, de lo mejor y lo final, sobre lo mejor y lo peor del año, ¿no? Entonces te Ujú. quería preguntar un poco por ahí, por lo que para ti en este año raro ha sido un poco lo mejor y también un poco lo peor o lo más decepcionante. Y también de esta forma poder descubrir entre todos, ¿no? Y poder ver, antes de que acabe el año, lo bueno que se ha hecho y lo interesante. Además, como ya te digo, ha sido un año tan atípico que pues en muchos casos no hemos podido ver grandes cosas o no hemos podido ver esos estrenos que estaban planeados o no hemos podido directamente ir al cine. Entonces, te quería preguntar por todo esto y que habláramos, si te parece. Me parece perfecto. De hecho, seguramente hablemos más de series que de películas, porque por desgracia es que no ha habido estrenos. Llevamos desde marzo 3 o 4 estrenos, bueno, 3 o 4 por ser, pero es que no ha habido estrenos, no ha habido nada. El único estreno gordo, digamos, fue Tenet, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que no ha habido películas potentes hasta ahora, más allá de alguna que ha estrenado en Netflix, que luego hablaremos, pero sobre todo series, porque es que no, los cines están muriendo de asco cuando pueden estar abiertos, porque solo se estrenan películas independientes que sí tienen su público en ciudades grandes, pero en una ciudad pequeña, una capital pequeña de 150.000 personas, por ejemplo, no es el producto estrella. Y no sé cómo pueden ir tirando los cines con este, porque ya, bueno, tú bien lo sabes, las distribuidoras están retrasando los estrenos. Está siendo una cosa muy, muy fea, creo yo, por mi parte, por lo que están haciendo. De hecho, solo están estrenando las distribuidoras pequeñas, quizá porque están viendo un nicho de mercado que luego no tendrán cuando todos los blockbusters salgan de golpe. Pero Mm. es posible que luego las distribuidoras, cuando quieran estrenar, no haya cines. Y ya sé que hay mucha gente que piensa que eso es apocalíptico, pero es que es verdad. En Barcelona ya han cerrado 2 cines, por ejemplo. Eran cines pequeños, como el Maldá, el Texas también, pero yo es que lo veo muy complicado, ¿eh? No sé Bueno, a cómo. ver, yo quiero pensar que, que se puede. Yo quiero pensar que no está todo perdido para los cines y que esa costumbre de ir a ver un estreno o ver una película en el cine es diferente. Y además, un poco también era un tema del que quería hablar contigo, que hemos probado, ¿no? De manera forzosa, cómo sería esto que llevaba tiempo sonando, ¿no? La idea de que se vayan estrenando simultáneamente, tanto en cine como en las plataformas de streaming, las películas. Incluso ya sin estrenarlas en el cine, ¿no? Como ha pasado en varios casos que comentaremos. Mm, Y la experiencia no es no es igual. Y yo, mm, fíjate que yo soy partidario de que se estrene en todos los formatos, pero eh, o sea, soy partidario de que el cine siempre se ponga al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero la experiencia es que es diferente, o sea, te concentras menos, no es tan envolvente, no me está gustando tanto y me está dando una sensación como de película B, casi, en algunos casos. Películas de grandes directores que verlas directamente estrenadas en streaming, no sé, no es lo mismo, me da pena. sí. Es que además yo creo que los cines, digamos, la razón de ser del cine es la exclusividad de una película. Sí que, por ejemplo, en Barcelona está el Fenómeno, que lo he comentado alguna vez. Es un cine que hace reestrenos de películas, por ejemplo, puedes ir a ver, ahora hacen un ciclo de Kubrick, que está bien porque descubres películas que tú por edad no has podido ver en el cine, pues en pantalla grande, que me parece fantástico. Pero esto tiene un cierto tipo de público. Es decir, el público general lo que quiere son estrenos. Y si el público general, que últimamente le cuesta más ir al cine, una película que quiere ver la tiene también en Netflix, en Disney Plus o en HBO o donde sea, pues
seguramente no se mueva. Quizá porque a lo mejor tiene que ir con toda la familia y ya se ahorra 50 euros, a lo mejor alquila la película y le cuesta 20. Es que es muy complicado y el cine, si pierde la exclusividad, yo creo que nosotros seguiremos yendo porque somos hijos del cine, hemos crecido con eso. Pero, por ejemplo, generaciones como la de nuestros padres, pues cada vez van menos al cine, por lo menos los míos. Los más pequeños que nosotros, ¿qué te voy a contar? Mucho menos. O sea, al final, si nos quedamos solo nosotros, y bueno, hay gente de nuestra edad tampoco va muchas veces al cine, ya están acostumbrados pues, a ponerse la película el domingo por la tarde en la plataforma o en Movistar o donde sea y la ven así. Si el cine pierde la exclusividad, es decir, hoy está en Avatar, solo la puedes ver en cine durante 4 meses, es que yo creo que va a ser la perdición de los cines. Obviamente siempre habrá un cine, y sobre todo en ciudades grandes. Pero lo que es la cultura cinematográfica se va a perder. Y yo creo que lo que ha hecho Disney con Mulan me parece horroroso. O sea, estrenar la película directamente en streaming, cuando Mulan, sabes que Disney básicamente, por mucho que no nos guste, está salvando a los cines últimamente. La taquilla la hace Disney, todas las películas de Marvel, ahora ha comprado también Star Wars, es que todo es suyo, o luego sus clásicos, sus live action estos de sus películas clásicas de dibujos, como Mulan. Pero si tú ahora películas de 300 millones de dólares como Mulan las metes directamente en la plataforma, es que pasan desapercibidas, yo creo. Sí, mucha gente también las va a ver, pero no es lo mismo. Porque inconscientemente, lo hablé también una vez contigo en el podcast, cuando ves una película que no se hace en un cine, es como que piensas que es un poco peor, sabes que es un producto menor. Nos pasó con esta de Judd Apatow, con la de The King of Staten Island, que ya hablamos sobre ella, que sí, es una película que nosotros hemos visto en su momento, pero se ha estrenado hace poco aquí en España, y la verdad, ha pasado de tapadillo. Recuerdo que lo estuve mirando, salió con 9 copias. O sea, había 2 cines en Barcelona, 3 o 4 en Madrid, y luego quizá uno en Málaga y el otro a saber. Y no lo ha visto nadie. Que, bueno, aparte le pusieron el título del Rey del Barrio, que aún no, aún no. Esa es una cosa también que habría que comentar. Pero es una película... Era bastante disuasorio. Totalmente. Podéis esperar otra cosa. Pero es una película que ha pasado muy desapercibida. O las que estén a Netflix de esta de Spike Lee, The Five Bloods. Es como que no existen ya. A lo mejor el primer fin de semana tienen un poco más de repercusión, pero en cambio cuando se estrenaban en cine pues tenías tus 3-4 meses en cine, luego su paso al alquiler, luego la pasaba a Movistar, luego ya pasaba a otras plataformas, pero era como que tenía una vida. Y ahora es como todo muy... De hecho, mira, Wonder Woman se va a estrenar ahora en el 25 de diciembre en Estados Unidos, directamente en cines y en HBO, el mismo día en HBO Max. Es decir, prueban directamente las dos ventanas. En cambio, en Europa, como no está HBO Max aún, la van a estrenar una semana antes en cines exclusivamente. Pero claro, si a un producto así como Wonder Woman, que seguramente sea la que vaya a salvar a Warner este año, porque Tenet no ha ido tan bien, que eso lo puedo entender también, porque al final muchos cines no estaban abiertos, Nueva York y Los Ángeles las salas siguen cerradas, pero será, si Wonder Woman funciona bien con este experimento, a ver cómo va la cosa, Mira, Disney también, la nueva de Pixar, hablamos de Pixar, no de una película de dibujo random. La va a estrenar Soul también, se llama, sí, ¿no? Soul, la va a estrenar directamente el 25 de diciembre también por Disney Plus y por suscripción, o sea, sin pay-per-view, como hizo con Mulan. A ver, no sé, es que tú, por ejemplo, si tienes amigos con hijos y tal, ¿conoces a alguien que haya pagado los 20, bueno, aquí eran 21 euros, en Estados Unidos $29, por ver Mulan? Yo no, la verdad. Yo no conozco a nadie, pero supongo que sí lo habrá y efectivamente, pues, si tú la ves con 5 personas, pues te sale rentable, ¿no? En casa, pues no lo sé. Es que no sé si esa fórmula va a tener sentido o va a tener recorrido. A mí, pues, me entristece, porque ya te digo que echo de menos la sensación de ir al cine. He ido muy poco este año y muy poco porque por todo esto y porque ha habido muy pocos estrenos realmente interesantes. Entonces, pues estoy ligeramente preocupado, ¿no? Porque la sensación y la experiencia para mí es diferente. Y fíjate que ha habido películas que se han estrenado directamente en streaming. Pues se me ocurre la de Roma de Cuarón, o la de Scorsese, o la de hace poco Sofía Coppola en Apple TV. Y es que la sensación no es igual. Me da algo de pena no poder verlas en el cine y además me distraigo más, no logro concentrarme tanto para verlas y eso me da pena. Una pausa en el camino para prepararnos un nuevo Grams Tónica y para animaros a que nos dejéis
vuestras sorpresas y decepciones del año en cine y televisión, porque creo que a veces hay que recopilar y recabar este tipo de información para que esas joyas que hay por ahí circulando no caigan en el olvido. Y ahora seguimos charlando con Jackson sobre lo mejor y lo peor del año. Y ya metiéndonos en ese tipo de películas y de series de lo mejor y también entre paréntesis meto lo peor de 2020, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cuáles son tus sí o sí que tienen que estar en una lista de lo mejor del año? Vale, ¿qué hacemos? ¿Uno y uno, por ejemplo? Sí, no, tú empieza con los tuyos y yo te los voy comentando a ver qué opinión tengo. Tú eres aquí el experto cinéfilo y seriéfilo y quiero saber quiero que tengas tú el protagonismo y la responsabilidad. Bueno, hemos venido a jugar, como bien dice el dicho. Sí. Vale, pues mira, enlazando con lo que hablábamos de las plataformas de streaming, voy a comentar una que es una película de Netflix, pero que se pudo ver 2 semanas antes en el cine, en las ciudades grandes también, Barcelona, Madrid, Málaga creo, y no sé si Pamplona o San Sebastián, que es El juicio de los 7 de Chicago, que es la nueva película de Sorkin, que es un proyecto que ya antes de la pandemia Paramount se lo vendió a Netflix porque creía que no tenía cabida que digamos que no tenía público en cines, cuando es una película clásica de las de toda la vida sobre un juicio y a mi juicio, vaya, valga la redundancia, fantástica. Sí, es una película fantástica. Ahora mismo, a falta de ver la de Fincher o esta de Disney, la de Soul, la mejor película del año, para mí, también porque se ha estrenado muy poca ¿Tanto cosa. te parece? Es que bueno, tampoco había nada más. O sea, al final Ya. es un poco... Sí, hay mucha gente que le gustan otras, pero a mí esta película... creo que es la película más académica que hay este año, es decir, sería una ganadora del Oscar si al final se acaban haciendo, que yo tengo dudas aún, porque es una película de toda la vida y con actores buenos, Sí. Basada en un hecho real, quiero decir, aparte habla de temas políticos que ahora mismo están muy en boga y a mí me parece una película que es fantástica. Además, Sorkin nunca se ha escondido, sabemos todos cuáles son sus colores y cuando ves una película suya lo aceptas y tal, y te parece, y tiene que parecerte bien. Y creo que además aquí no está nada maniqueo. Ya te digo, hasta te puede conmover lo que explica. Y a mí me parece una película de verdad. Yo la pude ver en el cine, que por eso también quizá tengo mejor recuerdo que si la hubiera visto en una tarde random en Netflix. Y para mí es muy buena. No sé si tú has podido verla. Sí, y me gustó. Ya sabes que yo soy muy de Sorkin. Ya. Me encanta su forma de escribir y como director, que esta vez la dirige y es más novedoso eso en él, después de Molly's Game, que fue como su debut de director, que me gustó un poquito menos, esta me ha gustado mucho porque creo que es Sorkin en estado puro. Creo que es una película que dirigiendo es sorprendentemente interesante porque yo pensaba que iba a ser más que transcurriera en un juicio y eso a él le permitía pues esos diálogos en los que él destaca. Y aún así, que lo tiene en esos momentos, por supuesto, sí que hace algún experimento visual o como llamarlo, casi narrativo, sorprendente. Y por eso me gustó mucho. Creo que además los actores en general están a un nivel francamente alto. Y luego eso, que es que para los sorkinianos tienen esos 4 o 5 guiños a lo largo de la película, ese humor, esos giros de esas frases también construidas, ese ritmo frenético que a mí me hace pues siempre que merezca la pena ver una película de Sorkin y a mí me gustó mucho también. Así que le doy el visto bueno a tu elección. De hecho, a veces tú me dices que yo soy hater de Sorkin y no, a mí Sorkin me encanta. Simplemente no me gusta The Newsroom. Pero a mí todo lo demás que ha hecho me fascina. De hecho, Estaba esperando a que me tiras tu puñalada de Newsroom. Sí. Es que si no, no te quedas tranquilo, ¿eh? No, si mira, no es que, no, pero bueno, de hecho he dicho que no me gusta, me he portado bien. De hecho, estoy viendo ahora la usted de la Casa Blanca, que nunca la había visto yo entera. Había visto algún capítulo suelto y tal, y me está gustando. Yo también la estoy viendo. ¿Ah, sí? Fíjate, es curioso. Además, la estoy viendo haciendo una cosa muy de profesional ya, que es veo el capítulo de turno y me pongo un podcast que se llama West Wing Weekly, que como que van capítulo a capítulo desmenuzando la serie. Entonces, aprendes mucho también de historia, aprendes mucho de política estadounidense, y son conversaciones que tienen estos dos hosts que lo hacen. Uno es un actor que sale más adelante en la serie
y otro es un periodista, y van hablando pues de detalles de Sorkin, van hablando de la típica... Y además son críticos, ¿eh? Son duros con alguna... Sobre todo al principio con Sorkin, que siempre se le ha catalogado de, digamos, no desarrollar muy bien los personajes femeninos, pues son duros en algún momento. Pero aprendes mucho y son realmente interesantes este podcast. Entonces me gusta mucho combinar eso. Veo, escucho el podcast, estoy de acuerdo a veces, otras veces no, y me vuelvo a ver otro capítulo y así. Y la verdad es que es muy recomendable para los que quieran aprender. Y The West Wing aguanta muy bien el paso del tiempo, dentro de lo que cabe. Sí, a ver, tiene un problema Son para 20 mí. años ya, ¿eh? Sí, no, es que es del 99. Tiene un problema para mí que es demasiado naif, pero bueno, se lo puedo perdonar. Quiero decir, es una serie que al final Sí, es muy pero optimista, es imposible que haya sí, un pero siempre presidente ha así. sido así. Eso es lo que Sorkin llamaba, ¿no? El idealismo pragmático. Sí, Que sí. él es un poco... Él considera que se puede hablar de políticos que sí que son gente que quiere hacer un servicio público y gente de verdad que él lo considera patriota. Y dentro de eso, de ese idealismo, de que en la Casa Blanca siempre van a estar la gente más brillante, más espectacular, más académicamente brillantísima. Eso, el presidente Jed Bartlett, ¿no? Es premio Nobel de Economía, siempre está así. Siempre Sorkin tiene esa manera además de que le encanta lanzar el currículum de la gente en cuanto puede, ¿no? En cuanto de los personajes, siempre todos tienen un pasado excelente en la universidad, él está muy enamorado de eso. Pero dentro de lo que cabe, dentro de eso, dentro de ese idealismo, sí que luego, que es con lo que hay que quedarse, yo creo que a veces sí que les muestra en situaciones realmente humanas, ¿no? De tener que elegir la mejor de las opciones dentro de un escenario malo. Siempre hay mucha confrontación, todos los personajes tienen ese lado un poco oscuro, un poco no tan perfecto como creíamos, y a pesar de ese idealismo, sí que luego tiene ese otro lado que me parece muy interesante. Sí, yo justo el otro día hice un podcast a raíz de la peli del estreno, sobre también hablamos mucho sobre la obra de Sorkin, y al hablar del oeste de la Casa Blanca, es que tiene una cosa esta serie que le falla, bueno, aparte de que a mí me cuesta mucho volver a meterme en lo de los 22 episodios por temporada, se me hace un mundo. Cuando empiezo digo, ostras, 22 capítulos, 7 temporadas. De hecho, he terminado la tercera y la tengo aparcada, volveré, pero quiero reposar un poquito porque es que es mucho. Y si veo al oeste no puedo ver nada Es más. demasiado tralla. Es que no puedo ver nada Demasiado más por tralla. tiempo. Y por eso digo, es que paro un poquito y seguiré y la acabaré, pero con calma. No es una serie de más que puedas ver 2 capítulos o 3 seguidos y hacerte maratones. Creo que tienes que reposarla. Y encuentro que los personajes les falta evolución, es decir, sí que sabemos de sus tramas amorosas, tal, pero más allá de eso, es como que siempre se mantienen en un mismo tono. De hecho, bueno, he visto 3 temporadas. Aún está Rob Lowe. Sorkin hizo de la 1 a la 4, Sí, creo. de la 1 a la 4, que es las 4 que ganaron el Emmy. De hecho, en la siguiente creo que ya sale Stephen Colbert, que ahí no he llegado aún. Y a ver cómo evoluciona. Pero sí, seguiré, la verdad es que sí. A mí lo que me sorprende un montón de esas series, que me ocurre con esta, me ocurre con The Wire, me ocurría con Mad Men, que son series que realmente, al verlas seguidas, te das cuenta del poco esfuerzo que hacen en involucrar al espectador. Y esto lo digo casi como un elogio. Y es verdad que no hacen series para tontos o no hacen series para gente que anda distraída con el móvil, porque te pierdes y no te explican las cosas de una forma muy obvia. Y es muy llamativo cómo eso creo que se está perdiendo un poco, que ahora necesitamos, por la cantidad de series que hay, por la cantidad de competencia que hay, ¿no? En el mundo de las series, cómo ahora hay que hacer un esfuerzo por atraer al espectador, ¿no? Y por no complicarle la vida. Y estas series era como, bueno, si tú me ves bien y si no, eso lo decía siempre David Simon, ¿no? Como mi espectador quiero que tenga un nivel y no voy a rebajarme para hacer series para gente que no está viendo la serie o para gente que necesita que le sobreexplique las cosas. Su frase directamente es que le jodan al espectador medio. Es la frase de David Simon que siempre ha dicho. Sí, no, estoy de acuerdo. Además, también hay que decir que es una serie de NBC. O
O sea, no es una serie de HBO ni de Showtime, una cadena por cable. Es una serie que era para el gran público. Y es lo que dices tú, es que si no estás atento, además de los diálogos hiper rápidos que tienen, es un continuo volcantol que lo inventó, que es lo de ir caminando y hablando por los Sí. pasillos inacabables de la Casa Blanca. Pero sí, aparte creo que es como Y, algo y- histórico que verla. Es una serie... sí, no, desde luego, ¿eh? Y tiene cosas que ahora te sorprende ver que, mira, a lo mejor la banda sonora te chirría un poco más, que le han puesto así como un oboe ahí de fondo para un speech motivacional que a lo mejor te parece que ha pasado el tiempo, pero hay 4 o 5 capítulos que lo que tratan y lo que hablan hay un capítulo en el que hablan de la privacidad en Internet, que eso estaba al principio en los albores de Internet, eso, y de lo importante que es proteger la libertad de cada uno y la privacidad. Y eso lo ves ahora y te choca su, digamos, capacidad visionaria para hablar de esos temas que lo dicen en la serie, como que esto va a ser el día a día dentro de 20 años, va a ser donde hay que ganar la batalla. Y es curioso y es un ejercicio muy interesante volverla a ver. Y además yo te digo que yo creo que aguanta muy bien el paso del tiempo. También hasta estéticamente te diría, no parece algo de hace tanto como 20 años. Y aguanta bien, creo que es una serie brillante y además eso, muy equilibrada como hacía él de humor, tensión, hace cosas burocráticas de la política como las vuelve interesantes, Sorkin. Eso es lo que me parece muy llamativo en él. Pero si te parece, continuamos Sí. con los siguientes recomendaciones o lo mejor del año para Jackson. Vale, mira, te voy a decir la otra película que tengo anotada, que son las dos que he anotado porque es que he estado mirando todo lo que he visto y digo, de películas me voy a quedar con estas dos. Mira, la otra es Antebellum. Antebellum es una película de terror que se estrenó a principios de septiembre. Bueno, de terror. Es que es una película de la que mejor no saber nada. ¿Tú la has podido ver tú? No, no la he visto, no la he Vale, visto. pues es mejor que no te explique nada. Es simplemente una película que toca el tema del racismo, muy en boga ahora, con un toque de terror. Podría decir que es un poco prima hermana de películas como Déjame salir, perdón, o Us, las de Jordan Peele, porque tocan temas similares. Esta es muy explícita, es decir, que es la crítica que tiene por gran parte de la gente, que no es nada sutil, pero creo que es una película súper interesante y que hacia mitad de la película, cuando vas entrando en ella y ves lo que está sucediendo de verdad, te deja enganchado. Y a mí me sorprendió porque no esperaba nada, la verdad, y me lo pasé muy bien en el cine cuando fui a verla. De hecho, esa se estrenó una semana después de Tenet y la verdad me pareció un entretenimiento ¿Y muy es de digno. miedo? ¿Es de miedo? No, tú la puedes ver perfectamente, no es de miedo. O sea, es más... Gracias. No. Gracias por proteger Sí, mi... exacto. Tus miedos. No. O sea, no es una película de terror, no es un slasher, que van matando a Peña porque sí, no. Es una película sobre el tema, habla de la esclavitud, de los problemas de los negros ahora mismo en Estados Unidos, tal, y en el pasado. Y es que hasta aquí te puedo contar, porque todo lo que te cuente Vale, puede ser... perfecto. Mira que ya sabes que yo no soy nada de esconder sinopsis y tal, pero es que aquí sí que es mejor no saber Sí. nada. De hecho, hasta la prota, Janelle Monáe, está bastante bien, que es una actriz y cantante de hip hop. Sí, es cantante. Tiene una canción que me encanta, Tightrope. Sí, exacto, sí. También estaba en esta de Figuras Ocultas, esta de las 3 astronautas negras, que tal, con Octavia Spencer. Sí. Pues es una película que está muy bien y ha pasado también muy de puntillas. De hecho, en Estados Unidos se estrenó directamente en plataformas, en Video On Demand. Lo que hace que, claro, una película así, que en Estados Unidos, que es su mercado más importante, seguramente por tema racial, que ahí está mucho más en boga que aquí, vaya a pasar más desapercibida. Pero para mí es una buena peli. Imagino que en cines ya no estará, pero como se estrenó a principios de septiembre, no creo que tarde mucho en salir en plataformas y tal. Así que si la podéis ver, os lo recomiendo. Antebellum. Perfecto. ¿Alguna más? La tercera película que tienes apuntada, porque como has dicho antes no tienes muchas más. ¿Cuál es la tercera? Pues no he apuntado ninguna película más, he apuntado más bien series. Vale, sí. pues pasamos a series, si te parece. Pasamos a series. Sí, porque de películas tenía apuntada Tenet, pero es que Tenet tampoco ha sido al final. Tenet ha sido más la espera por su estreno, porque fue la primera y única gran película que se ha estrenado este año. Gran película hablando de presupuesto, blockbuster de estudio. Sí. Y era más las expectativas que teníamos que lo que luego terminó siendo. A mí me gustó, no me parece un horror ni nada, ni me parece una estafa como mucha gente habla. Cuando vas a ver a Nolan sabes lo que hay. A mí me gusta, me lo pasé bien, son 2 horas y media, es un thriller a lo Bond.
Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no creo que sea una gran película, ni mucho menos. Al final, ¿la terminaste viendo tú? Sí, yo la vi, no me gustó. Muy bien, como siempre con Nolan. No, no, pero es que es lo que te digo, que al mismo tiempo defiendo mucho y me gusta y celebro que haya una figura como Nolan, que su cine, a mí, por lo que sea, no me acaba de encajar y me parece, hice un podcast sobre él con Carlota Garrido, que no me, Mm. hay algo ahí que choca conmigo, digamos, de mis intereses, pero al mismo tiempo celebro que haya gente que le guste, celebro que él tome riesgos, que haga películas distintas y diferentes y que se haya atrevido a estrenar una película como esa, que es complicada, que no es quizá la película más accesible para volver a los cines o más... pero es valiente en eso y yo, una figura como Nolan, siempre me va a parecer interesante, aunque no sea ese cine para mí. No, no, estoy de acuerdo. Eso, y aparte, sobre todo, el empeño que ha tenido por estrenar la película en cine. O te hubiera dicho, pues mira, me la tiráis en vídeo on demand y ya tendré mis beneficios. No, no, él quería estrenar en cine, es una película que estaba hecha para ello y de hecho la rodó en 70 milímetros y si la puedes ver así es un espectáculo. Yo de hecho el día que fui a verla estaba emocionado porque era la vuelta al cine. A finales de agosto, la vuelta al cine a ver un gran estreno, porque sí que yo desde que había en los cines reconozco que he ido yendo, a ver películas de reestreno, lo poco que se ha estrenado, sobre todo mucha cosa española, pero era el primer gran estreno y parecía que se podía abrir la veda para que siguiesen estrenando cosas. Luego fue que no, porque tampoco ha tenido los resultados en taquilla que esperaban. Aún así ha hecho bastante dinero, ¿eh? Pero claro, estábamos en una película que Mm. cuesta 300 millones, pues al final tienes que recaudar el doble para dar beneficios. Ya sabemos cómo va entre tema de publicidad y tal. Pero bueno, fue la experiencia que este año pues no vamos a repetir. Porque a mí Wonder Woman, que dije, ya me da un poco igual. La veré por ir al Sí, cine, sí, pero me sí, da bastante igual. sí. ¿Y qué más de series? ¿Qué es lo que te gustaría destacar como de lo mejor de este año raro e incierto? Pues mira, te voy a hacer un pack con 3 series españolas que a veces hablamos siempre de lo malo del cine español y de las series, pero es que hacen cosas muy buenas. Y este año han coincidido 3 series, justo ahora en este último trimestre, se han estrenado entre septiembre y octubre, que me parecen fantásticas las tres. ¿Te parece? Empezamos por Patria, bueno, la adaptación del libro de Fernando Aramburu, que me parece una adaptación fiel, bueno, más fiel creo que es imposible hacerla, y creo que está totalmente a la altura. En plan de actores, montaje, todo. Sí, quizá con 2 capítulos menos hubiera funcionado mejor porque creo que la complejidad que tiene el libro y la narrativa que tiene era difícil exportarla a una serie. Y al final es como que en la serie estás viendo que lo mismo muchas veces, ¿sabes? Que sobre todo el asesinato del protagonista, del chato, bueno, el protagonista, digamos, el eje central de lo que es la historia. Pero creo que es una serie fantástica y el duelo entre las dos actrices, las mujeres estas que hacen de Miren y Vittori, me parece espectacular. O el personaje de Arancha, que es interpretado por Loreto Mauleón, que es una actriz vasca que no conocía, la verdad no la he visto nunca. Me ha parecido una serie que me ha encantado. A mí el libro me gusta mucho y claro, al final era carne de cañón yo para la adaptación. Pero creo que ha estado a la altura y sí que le ha perjudicado el semana a semana, creo, porque sí que tuvo su gran preestreno en San Sebastián, que obviamente tenía que estrenarse allí, al estar ambientada en la zona, pero luego de golpe la gente Sí, dejó de hablar de ella. Es como que, vale, semana a semana. justo lo hablé en el podcast hace 2 semanas, justo de esto, ¿no? De si a las series les beneficia o les perjudica. Y en Patria puede que haya yo tenido esa sensación igual. El final sí que de repente vi que la gente lo estaba comentando Mm. más y estaba más presente, pero yo me esperaba que estuviera más en la conversación Patria. Y la semana a semana, de hecho yo no la he visto todavía porque la quiero ver ahora que se ha acabado, quiero verla seguida y yo llevando el control, ¿no? Sí, sí. Del visionado, por así decirlo. Y la quiero ver así, no sé por qué la quiero ver así. Porque estamos Y acostumbrados a últimamente ya. sí, porque estamos acostumbrados y no sé, quizá en otras series me pueda apetecer más o no me importa. Me está pasando con The Undoing, que no me parece una genialidad ni me parece un nada del otro jueves, la serie de Nicole Kidman y Hugh Sí. Grant, pero semana a semana, como al ser un thriller, pues no, o sea, al ser algo como de un misterio,
me está resultando divertida verla así. Sí. Pero con otras no me gusta tanto. Ya. Y Entonces, aparte, bueno, pues, que Patria sabes cómo termina, si te has leído el libro. Sabes dónde va a parar todo. Es decir, es como una espera a algo que ya sabes. Es que no claro, sé. claro, Yo claro. quizá también lo veía así, porque me gusta que saques el caso de Undoing. Undoing al final es una serie de misterio, un thriller. Que bueno, podemos hablar de si es buena o no, ¿eh? Porque ahí tengo mis discrepancias con esta ¿Cuál serie. es tu opinión? A mí me parece una serie, lo que te digo antes, entretenida, que la dirige Susan Bier, que es una Sí, sí, directora sí. danesa, creo, de reconocido Sí, prestigio, sí. labrado además un poco en el cine más independiente al principio. em, y creo que es una serie mm, que no pasará a los anales de la historia, pero me parece un digno entretenimiento. Lo dejo ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que narrativamente es bastante desastrosa, creo, ¿eh? El guión es bastante deficiente y creo que es una serie a la que HBO ha dado luz verde porque Nicole Kidman es la productora, es la actriz principal y ha conseguido que Hugh Grant esté ahí, porque tienen a Edgar No, Ramírez. y también está también está David E. Russell, creo, no, David algo así, que es era el productor también de Big Little Ah, sí, Lies. el Jean-Marc Vallée. No, perdón, David E. Kelly, este mítico, sí, David E. que bueno, Kelly, que es el eso marido es. de Michelle David Pfeiffer. E. Kelly, que era el productor de Big Little Lies. Sí, sí. Claro, es que era un poco como querer volver otra vez al mundo de Big Little Lies. Gente rica y sus problemas de pijos. Pero es que no tiene nada que ver. Big Little Lies, por lo menos la primera temporada, fue una serie fantástica, con una intriga, pero además se notaba que los personajes no estaban escritos con una traza tan gruesa. En cambio, es que The Undoing parece que sea una serie de ABC, por ejemplo, de NBC, un thriller, un revenge de la vida. ¿No? Y que además, que yo soy muy fan de Hugh Grant y de Nicole Kidman y todo lo que hagan pienso verlo. Sobre todo Hugh Grant, que sabéis mi devoción por Notting Hill y siempre tiene un rinconcito de mi corazón. Lo que te comentaba, pero es una serie que creo que podía haber sido un thriller perfectamente de ABC o de NBC, porque el guión es flojito. eh, Hay mucho cliffhanger al final, muy básico, encuentro yo. Le falta un poco de... Le falta una mejor escritura a esta serie, creo yo. Es mi Sí, opinión, ¿eh? Y es me gusta, la posible, estoy es viendo y me posible. entretiene, ¿eh? Pero yo había encontrado críticas negativas y sí que me parece, a mí, a lo mejor porque me gustan estas historias de misterio, ¿no? De quién lo ha hecho. Sí. Pero creo que no es más entretenida de lo que yo pensaba. Yo te digo, hay cosas en las que flojea, hay cosas que yo creo que es más irregular, pero que son 6 episodios y acaba la semana que viene. Mm. Y creo que es más digna de lo que yo creía, siendo un mero entretenimiento, no siendo una serie de gran prestigio. Pero pues, simplemente eso sí. Sí, sí. No, pero ¿no crees tú que, porque hace poco también salió que esta la estrenó aquí Amazon, que era de Hulu, la de Little Fires Everywhere, es como que están buscando continuamente la sucesora de Big Little Lies. Bueno, hicieron una segunda temporada sacadísima de la manga, ahora esto, la que te comentaba de Little Fires Everywhere, es como que necesitan otra y aquello quizá fue porque se alinearon los astros y salió algo muy bueno, pero quizá no hace falta siempre buscar el mismo tipo de serie, ¿no? Yo creo que es que el director era fantástico, ¿vale? Sí. Y el que tú has dicho antes, que era canadiense, francés, que es un tipo con una sensibilidad a la hora de mostrar ese mundo del 1% que antes hablabas, Sí. ¿no? De ese mundo de problemas del primer mundo, que creo que lo hacía de una forma más sutil, menos brocha gorda, y a la gente le gusta también eso. Es lo que comentaba con Lela Guerriero en el podcast, que a la gente también le gusta ver ese tipo de vidas a las que no tenemos acceso, Sí, no, claro. que son cocinas en las que son como tu casa, ¿no? Pero te parece interesante si lo hacen, si lo plantean bien y ver esas vidas descarrilando o ver esos dramas que les ocurre de vez en cuando, siempre ha estado ahí, ¿no? Esa especie de interés. Pero lo que yo veo, como tú dices, es que están volviendo a querer encontrar la fórmula adecuada para contar eso y no es tan fácil. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, por terminar con tu Sí, tríptico de series exacto. españolas, ¿cuáles eran las otras aparte de Patria? Mira, la segunda sería Veneno, que a mí es una serie que me ha fascinado. A mí ya me gustó mucho Paquita Salas de los Javis. Con La Llamada tengo más reparos, pero creo que es una serie que es la primera vez, digamos, que hacen algo tan dramático, porque es una serie dramática al final,
tiene sus alivios cómicos, obviamente, con Paca la Piraña y tal. Pero bueno, es que ahora dirás, Paca la Piraña, claro, te suenan estos nombres y dices, La Veneno, Paca la Piraña, ¿qué me estás contando? Pero es que es una serie muy buena, porque lo que hace es coge a un mito. Mira, antes hablamos de Maradona, del que nosotros conocemos su parte turbia, porque cuando éramos pequeños nos sonaba que a lo mejor nuestros padres estaban viendo Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, nosotros por edad no podíamos verlo, obviamente, y, y bueno, quizá en Crónicas Marcianas alguna vez la vimos, pero era un personaje que tú pensabas, pero esta tipa que hace 4 años murió, también se sabe si por sobredosis, si la mataron, era alguien muy sórdido y de golpe te hacen una serie que te explica los orígenes del personaje, lo que tuvo que sufrir para cambiar de sexo, cómo su cambio de sexo y su exposición en la tele hizo que mucha gente pudiera a la vez dar el paso, gente que estaba, digamos, en ese armario, que pudo dar el paso y mejorar su vida a partir de ello. Aunque ella fuera un personaje muy, ¿cómo lo diría? Muy complicado, quizá no lo que más tratallara a la vista, porque era a veces muy chunga. eh, Creo que los Javis explican muy bien cómo fue el paso de un niño, que era, bueno, ella nació niño en Almería, como al gustarle los chicos y tal, y al sentirse mujer se reían de él, un pueblo pequeño, pasa ahora y pasaba mucho peor antes, obviamente, y es como a partir de ahí se va forjando la leyenda de esta tía. Y a mí me parece una serie fantástica. La sensibilidad con la que está tocada. Además, mira que yo no soy de los que... A mí me parece horrible las cazas de brujas estas que se hacen cuando un actor va a interpretar a un personaje transexual, un actor de físico normático, entiéndeme. Me parece horrible porque al final estás actuando. Pero también me parece bien que lo que han hecho los Javis, que para todos los personajes que son transexuales se contraten actrices transexuales. Me parece fantástico. Pero tiene que haber, al final también un actor actúa, al final tienes que hacer, no sé, tiene que haber un equilibrio. Pero sí, me parece una serie fantástica, tiene un ritmo brutal, el montaje es estupendo, la selección de actores también, además de los actores transexuales, los que hacen, por ejemplo, el actor que hace de Pepe Navarro, me parece espectacular. Mira que es muy diferente que él porque es mucho más alto, pero la voz es que es idéntica. Es una serie que toca la fibra, la he disfrutado mucho. Nos ha descubierto Paca la Piraña, que es una señora que hace de ella misma y que revive momentos muy duros de su vida porque ella era la mejor amiga de la Veneno. Bueno, y luego pasaron cosas entre ellas, tal. Y aparte es una mujer que cuando habla te demuestra una naturalidad, porque hace poco escuché una entrevista de ella, de hecho tiene un consultorio también en A3 Player Paca la Piraña dígame o algo así. Y es que es igual, o sea, es la naturalidad por bandera. Y yo creo que seguramente la llamen para bastantes sitios, porque me parece el descubrimiento del año, Paca la Piraña. No sé qué me vas a decir, qué me estás contando, pero tal cual te lo digo. No sé tú has No, no, podido... es que no he visto la serie. Sí que tengo interés porque creo que los dos directores, los Javi, hacen cosas realmente interesantes y lo que tú dices, con una sensibilidad especial. Tú eres una de las personas, ¿no? Como que no soporta, ¿no? Esa, esa sobreexposición a veces que hay de los Javi, ¿no? Y Totalmente, no. este personaje como que es como fusionado y que parece algo cargante. Y al mismo tiempo creo que tú me has alabado muchos Paquita Salas, que a mí me encantó, y esta serie, sin importarte, ¿no? Si te caen mejor o peor, o te parecen más o menos pesados, separando mucho, ¿no? Ujú. Las filias y follas personales con la calidad de lo que hacen. Sí, Y tengo curiosidad por ver Veneno, porque sí que es verdad que mucha gente que en la que tengo muy alta estima su opinión, la han recomendado sin parar. Así que me pondré con ella. Cuando tenga algo de tiempo en diciembre, me voy a poner a verla. además, mira, yo esta fue semana a semana, pero yo me la vi también entera. Cuando se estrenó el último, me contraté el A3 Player el A3 Premium, no recuerdo cómo se llama. Hay tantas plataformas que al final te pierdes. Y me la vi entera. Y son 8 capítulos, pasan volando, son de menos de una horita. Y la verdad, para mí, de las tres que te digo, quizá la mejor, ¿eh? Porque es algo diferente. Y ahora se ha estrenado en Estados Unidos, en HBO Max, justamente, y en todo el territorio americano, y las críticas están siendo buenísimas. Y te digo una cosa, creo que los Javis te pueden caer mejor o peor, te pueden hacerte unos chapas, lo que digo yo siempre, pero van a hacer lo que les dé la gana, ¿eh? Porque creo que son muy No, buenos. no, tienen un talento inmenso y es lo único que me Sí, importa. A mí el resto absolutamente. es que es lo que te decía antes también con lo de los mitos a veces y con si te caen bien o mal. Es que
me da igual. A mí lo que me importa es lo que hagan dentro de lo que a mí me importa. Y en el caso de estos chicos, creo que tienen un talento contrastado y una sensibilidad y también un sentido del humor que creo que lo plasman fenomenal en todo lo que tocan. Y ya luego, si a mí en su Instagram o lo que sea me caen bien, mal, regular, si estoy de acuerdo o no con algo que han dicho, si me parece que salen demasiado, es que me da absolutamente igual, es que no son mis amigos y ellos no son y a ellos no les interesa, ¿no? Tampoco serlo. Entonces, básicamente es lo único que importa, es lo que hacen y la forma que tienen de crear contenido, de contar una historia. Y en eso sí que creo que son muy buenos y se queda ahí el debate, no tiene más No, que eso. totalmente. Hay que juzgarles por lo que hacen, por su trabajo. Y ahí no hay ninguna objeción porque son muy buenos. Vale, si quieres pasamos a la tercera, así cerramos ya este ¿Cuál bloque. es? A Mira, ver, pues Antidisturbios. La serie de Disturbios, Sorogoyen y Isabel Peña. Es que es buenísima. Es que es. te estaba viendo venir, Sí, no, de no, ya te he lejos. dicho, Sí, son de sí, último sí. trimestre. Ha sido fácil y tal, pero es que son muy buenas. A mí ya Sorogoyen me gusta todo Sí. lo que ha hecho. A mí El Reino me parece una película flipante, un thriller espectacular, que Dios nos perdone también. Stockholm, como película pequeñita, independiente, más autoral, me parece también espléndida. Me gustó Madre. Y es que esta serie, perdón, me parece fantástica. Son 6 episodios en los que ves cómo lleva a los personajes al límite. Está rodada de una manera brutal. El primer capítulo, que dura 42 minutos, parece que dure 12. Supongo que habrás visto algo, pero es que es un pepino de serie. Creo que es, no sé, yo me lo pasé en grande viéndola y creo que es lo más cercano que ha hecho la ficción española a series inglesas como Line of Duty, que son también temporadas de 6 capítulos, que se centran en un caso, no alargan el chicle, te explican un caso y ya está. Y luego si al cabo de 2 años o 3 tengo otra historia, pues la hago, y ya está. Y en niveles de calidad me parecen brutales. Además es una serie que sabías que iba a enfadar a mucha gente, tanto de un bando como del otro, lo ha hecho, obviamente, pero bueno, que también creo que eso es bueno, porque da que hablar y al final lo ha conseguido. Al final las series de Movistar, yo siempre critico mucho que solo hablan un poco los que los escriben sobre ellas, pero es que Antidisturbios ha traspasado eso Sí, casi sí, todo el mundo la ve. además se nota enseguida, ¿eh? Sí, sí, Se sí, nota sí. enseguida que lo que trasciende y lo que no. Sí, sí, totalmente. Y Antidisturbios ha sido así. Sí, efectivamente. Yo también la he visto y me ha gustado mucho. Totalmente, de acuerdo. ¿Qué más Vale, pues tienes para mí? una que con la que tú me diste la chapa para que la viera, al final la vi y la verdad te lo agradezco mucho porque me encantó, que es Rami, que es esta serie sobre este chico musulmán y su vida iba a decir en Nueva York, ¿no? En New Jersey. Digamos, su descubrimiento de su espiritualidad, sobre todo en la segunda temporada, y bueno, básicamente también su relación con sus amigos, el tema de encontrar pareja, cómo un chico musulmán puede desenvoluparse así digamos, en Estados Unidos con las cosas que pasan, cómo están vistos los musulmanes y también tener mucho cuidado con lo que hace porque a la vez sus padres pueden ofenderse, aunque él haya nacido allí y se sienta más americano que egipcio en este caso, que él es egipcio. Y es una serie que me lo pasé muy bien. Me recordó mucho a series de este estilo, como Atlanta o Master of None, que Master of None nos encanta a los dos. Bueno, Atlanta también. Y es un poco una serie del estilo, quizás algo inferior a las otras dos, porque sí que la segunda temporada me bajó un poco el nivel para mí. Lo hablé con nuestra amiga Leti Vila San Juan, que también la segunda temporada, al centrarse más en la espiritualidad de él, quizá se me hizo un poco más pesada. Pero me gustó igual. Y creo que es una serie de media horita y es fantástica. Sí, aparte, yo creo que es una serie un poco para ver en este año, ¿no? Es un poco. Yo estoy teniendo una especie de reencuentro con series que me produzcan una sensación agradable de ver. Que tengan algo de ternura, que tengan algo de un humor no tan cínico por momentos. Y esta serie a mí me produjo estas sensaciones. Creo que eh, toca temas muy interesantes. eh, es muy original en la forma de rodar, de contar temas, de aproximarse a la religión de un punto de vista sin reservas y sin, sin cursiladas y sin ser miapilas. Creo que toca temas muy actuales y además él está muy bien. Él es el protagonista, creo que tiene
carisma, creo que cuenta sus propias vivencias, en la línea de lo que hablábamos de pues, Girls o Master of None o Atlanta. Él cuenta su realidad. Y él, es que me hace gracia, tiene además un monólogo en HBO que también está muy en la línea de la serie. Creo que es visualmente muy interesante. Él tiene una forma de tratar ciertos temas con muchísimo humor y además es una persona que le ves continuamente planteándose cosas, planteándose su propia vida y sus propias decisiones. Y eso me interesa mucho. Sí, estoy de acuerdo y ya te digo, te agradezco mucho el que me hayas obligado a verla, porque además también tiene cosas que me gustan. Me gusta que lo subrayes, me gusta que subrayes Claro, que fui yo claro. Claro, no, aquí he venido a hacerte la pelota, no, en serio. Te quería comentar dos, aunque sea rapidísimo, de buenas digo, unas de Crown, que se ha estrenado la última temporada ahora, yo creo que es una serie prácticamente perfecta en todo, en producción, dirección, interpretaciones, guión. Es que es fantástica. Ver los capítulos embobado, por lo menos yo, creo que es un casting prácticamente perfecto. La chica esta que hace Lady Di, Emma Corrin, que no había trabajado prácticamente, es fantástica. Me parece, es una Diana Spencer alucinante. Y luego Gillian Anderson como Margaret Thatcher, que me parece también una burrada de interpretación en gestualidad, en corporalidad, en, digamos, la voz como la imita, la postura, es que me parece espectacular. Y sobre todo me gusta que en esta temporada, aunque la reina siga siendo el centro, el eje, da un paso al lado y que, digamos, los personajes que tienen más peso son Carlos y Diana y el romance que hubo. Claro, además es muy triste porque esa temporada ya toca cosas que recordamos nosotros con las que crecimos, es un poco, nos hace muy mayores. Pero bueno, no sé si has podido verla ya, pero esa temporada me ha parecido espectacular. No la he visto y te admito que las anteriores temporadas me han gustado, pero es que nunca he sentido esa fascinación por Lady Di y por esa historia, esa parte de la historia de la familia real británica. No sé por qué, no sé si es quizá demasiado bombardeo hubo, que es que me da igual la boda de Harry con Meghan Markle. No acabo de que me resulte tan interesante como al resto de personas aquí. No, es que te lo cuento porque, por ejemplo, en algunas revistas sé que si tú lanzas cualquier noticia con Meghan Markle, automáticamente es de lo más leído. Sí. Y a mí, hoy de hecho ha publicado un artículo duro en el New York Times, en la parte de opinión, contando una vivencia suya personal. Y Meghan Markle o toda la familia real británica, es que no consigo que me resulten tan fascinantes como a los demás. Y es que por eso se me hace bola a veces. No, a ver, a mí te digo una cosa, me interesa cero la familia real, todo lo que tienen, lo que mueven alrededor, o sea, lo que dices tú, Meghan Markle, sé quién es porque no he visto nada suyo. Sé que existe el príncipe Harry, pero sin más, y la historia de Carlos y Diana, pues sabía pocas cosas, de cuando era pequeño tal, pero Camila Parker Bowles, lo mismo, pero al final tú te centras en lo que es la serie, y es que al final es un retrato, la historia de Inglaterra, esta serie, a través de los ojos de la familia real. Por supuesto, no, y que es las anteriores temporadas con Churchill es interesante y es parte de la historia, y no quiero además decir que la familia real británica no ha sido importante, porque lo ha sido, y la reina de Inglaterra es una figura que pues antes hablábamos de Maradona, pues la reina de Inglaterra va a ser como multiplicado por 10. Sí, claro. Cuando ocurra. Lo que pasa es que además tengo esa especie de pequeña astilla también con el asunto de que hay mucha gente que está diciendo que es un retrato algo maniqueo o que no es tan real. Tampoco me fascinan las historias ficcionadas, ¿no? Lo que ha pasado de verdad me gusta más verlo en formato documental que en serie, pero bueno, la veré porque creo que sin duda es una megaproducción. Creo que además la gente que está al cargo tanto de actores como de guionistas y tal, hay gente brillantísima y la veré sin duda.
Vale, pues te iba a hablar de The Last Dance, pero es que no hace falta, porque ya hablaste con tu hermano en el programa y es Sí, sí, fantástica, sí, ya lo sabéis. Miradla si podéis en Netflix, la sí. serie sobre Jordan, el documental, vaya, es espectacular. Y la última recomendación buena era una serie adaptada, una adaptación de un libro de Sally Rooney que se llama Normal People, como el libro, obviamente. Es otra serie de 12 capítulos también de 25 minutitos y creo que es una adaptación también fantástica de la novela de esta escritora irlandesa. Bueno, Javier, tú la conoces desde mucho antes que yo. De hecho, cuando hiciste el podcast con Leti ya me decidí a comprarme el libro y a leérmelo y a ver la serie y la verdad, creo que es una adaptación también fantástica. Hasta me leí el otro, Conversaciones entre amigos, de ella y ahora estoy Sí. esperando todo lo que escriba porque creo que es una historia que es un poco lo de siempre, pero la manera en que lo toca es lo que lo hace especial. Y aparte que sea en Irlanda, que es un país que me gusta mucho, también que transcurra en el Trinity College, tal, me fascina y me gustó Y muchísimo. la serie, mi sensación es que se la ha hecho de menos por ser una historia como de amor que ha tenido mucho calado en un público Mm, joven, no quiero decir ni adolescente ni nada, porque no es así, No. sino que en veinteañeros. Y se le hace de menos y yo creo que visualmente es muy impactante esa serie, cómo está rodada, los recursos que utiliza, los planos que hay, eh, la elegancia con la que cuenta ciertos Mm. detalles. Creo que es una serie ligeramente infravalorada o hecha de menos por todo el ruido que hay alrededor de Sally Rooney y si su obra está tan bien considerada o debería estarlo menos y todo ese follón que hay. Mm. Y la serie visualmente, ojo, creo que es más de lo que la gente cree. Y la actriz que hace de Marianne es muy buena. O sea, es muy diferente de lo que era el libro, porque en el libro te dice que es una chica feucha. Esta chica es muy guapa, la actriz protagonista. Pero me parece una actriz muy buena, ¿eh? La verdad. Seguramente de la que Mm. hablar. Yo creo que esta serie también en España ha tenido un problema, es que se ha estrenado en una plataforma que pues no la tiene mucha gente, que es Staff Play, esta. Si se hubiera estrenado en Netflix, Sí, una serie así para jóvenes y tal, yo creo que lo hubiera petado, ¿eh? Historia de amor. hubiera sido aún más de lo que se ha visto aquí, desde Mm, luego. Por eso es un gran descubrimiento que está bien que reivindiques, porque hay mucha gente que le ha dado pereza cómo conseguirla, dónde poder verla, todo eso. Y es una serie que es más de lo que la gente sí, cree. sí. Te quería preguntar por tus decepciones del año o cosas que no te han gustado o que has visto que no han estado a la altura, tal y como tú esperabas. Vale. Y aquí me vas a meter un palo a Sofía Coppola para empezar, Sí, no, ya que no. estoy Bueno, mira, viendo ya que lo mucho. dices tú, pues venga, para adelante. Bueno, yo también te he de decir que de On the Rocks no me esperaba nada, ¿eh? Así que no soy gran fan de Sofía Coppola, me gustan los Teen Translation, me parece un poco sobrevalorada, ya te lo he dicho siempre, me gusta. Me gusta Sí, María sí, sí, Antonieta, hemos hablado me mucho de gusta eso. María Antonieta, que es curioso que me guste esa película, pero me gusta mucho cómo está hecha y la narrativa que tiene es muy particular, pero esta de On the Rocks me pareció un coñazo. También tengo problemas con Bill Murray, yo, es que nunca he entendido el aura que tiene este tipo, a mí no me hace ninguna gracia, creo que siempre hace lo mismo. Es como que el gran gurú de los modernitos y es como que a mí no me entra en Bill Murray. Sí que me gusta, obviamente le da marmota, tal, pero es que nunca tampoco soy niño que creció Ya, con los ya, te entiendo. cazafantasmas y tampoco le tengo esa idolatría. No, a mí me gusta, pero también ya hemos hablado una vez, ese mito que hay de repente ahora alrededor de Bill Murray me puede llegar a cansar, pero on the Rocks para mí es salvable por dos o tres escenas, pero no hay mucho más que rascar y creo que es una película un poco mm, vaga, ¿no? Que ha sido como parece hecha con cuatro retazos que ella tenía en la cabeza y de los que quería hablar un poco y se ha quedado ahí. El final me parece más muy flojo y que no es una película de grandes aspiraciones. Es entretenida, me gusta a mí como la mirada que tiene Sofía Coppola, pero no puedo evitar sentirme algo no decepcionado, pero sí que, bueno, esperaba un poco más de riesgo, un poco más de llevarlo al de contar algo de una forma distinta, de explorar más, de jugar más con el humor, y no sé, y me ha parecido algo más floja. Sí, y además, otra de esas películas que al estrenarse en plataforma, esta fue en Apple Plus, han pasado absolutamente desapercibidas. Es que Sí, no. por eso que yo creo que yo creo que además en este tipo de estrenos, pues a lo mejor hay que correr más riesgos, ¿no? Y no hay que hacer una película tan convencional. Ujú.
Vale, te digo otra que tampoco te va a gustar. Es Rifkin Festival, la de Woody Allen. No es que tampoco esperase gran cosa, porque sí que últimamente las películas de Woody Allen no me han acabado de gustar, las de los últimos años, digo, ¿eh? Lleva quizá desde desde Blue Jasmine, que no será una película que me guste realmente, sí que hay alguna cosa pasable, como Irrational Man. Y esta, la verdad, me pareció muy vaga. Has dicho tú la palabra. Es una película que la ves, tampoco te aburres porque no está mal, es un poco lo de siempre. El alter ego no está mal, pero es como un Woody Allen de marca blanca, no sé cómo explicártelo. Hasta en actores, sí, también quizá porque ahora es complicado Ya, que ya te tenga entiendo. actores conocidos porque le han dado la mitad de ellos. Bueno, el 90% de Hollywood le ha dado la espalda, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero es una película que es que me. Y aparte tiene un par de escenas horrorosas con Sergi López que no soporto directamente. Las escenas, digo, ¿eh? Que es él chillando de Sí, una manera irracional. esa escena de Sergi López ha chirriado a mucha Sí. gente. Sí, lo he visto muy común en muchas Es que personas. además es muy gratuita, no aporta nada. El típico pintor ahí frustrado, con un ego desproporcionado. Es que, aparte, Sergi López chilla mucho ya de por sí en las películas. Es un actor con un tono de voz muy alto y siempre tocan personajes similares. A veces también ha hecho como en Harry un asesino que tal, pero es una película que para mí hasta me ha gustado menos que la de Un día de lluvia en Nueva York, que tampoco me acabo de convencer. Y me ha parecido la película más vaga de Woody Allen en muchos años. Es como, yo ya sabes que ojalá dirija hasta que se muera y una al año y tal, pero a veces el hacer una al año pues hace que los guiones no puedan ser brillantes. Y esto parece un borrador suyo de una película random de los 90. Es que no, ya te digo, no me ha parecido. Puedo rescatar pocas cosas de esta película. Y sí que me parece que Wallace Shawn, el actor, que es un buen actor y me gusta que se le dé oportunidad a secundarios de toda la vida, porque este tipo es un actor de Nueva York, que eso es una cosa que siempre me gusta hablar, que son estos actores que viven en Nueva York y que ahí siempre salen en películas que se rodan en la ciudad. De hecho, salía en Gossip Girl alguna vez porque se rodaba en Nueva York, que eso me gusta. De golpe pasas Mm, de Woody Allen a mm. Gossip Girl. Pero es una película que me ha parecido muy mediocre, ¿eh? Y me sabe mal porque es lo que digo. Y aparte tenía muchas ganas de verla por todo lo que ha pasado, todos los problemas que ha tenido él, que en Estados Unidos no puede estrenar, el conflicto con Amazon. Pues era ver una película de Woody Allen. Y la vi en el cine y ya te digo, pero no me gustó. Ya sé que a ti te gustó más, ¿eh? Que lo Ya, hablaste con Marañón, creo, y que te gustó un poco más, sí. sí, sí, sí. ¿Cuál más encajaría dentro de para ti lo que ha flojeado o que tú tenías ganas y no ha estado a tu Vale, tengo altura? apuntadas dos, tres cosas más. Una es una serie de la que todo el mundo empezó a hablar de una manera muy entusiasta, que es El Colapso, una serie francesa que se estrenó en verano en Filmin y Ya. que empezó bien, era interesante, pero conforme iba avanzando me parecía bastante aburrida. No sé si tú la llegaste a ver, pero hubo un hype con esta serie que nunca llegué a entender. No sé si es porque es como que a veces gusta decir que las cosas que a mí me encanta Filmin y vamos, Dios bendiga Filmin, porque creo que es una plataforma como no hay otra ninguna y es fantástica. Pero es como que a veces queda también bien Sí, decir, sí, estoy viendo una serie francesa en Netflix, mira qué guay soy, sí, sí, pero es sí, la sí. No, en serie que no Filmin, está sí. mal, ¿eh? Y era interesante, además, en temas, en un año pandémico como estamos, tan horrible, era en plan el colapso de la economía mundial, tal, es un sálvese quien Ya, pueda. pero es que a mí también, a mí ver series o ficciones o lo que sea, o leer eh, sobre algo que está muy relacionado con la Mm, actualidad, me cansa mucho, me cansa mucho. Hay una película que sí que quería recomendar que se llama Love and sí, Monsters, que es, para mí ha sido una muy grata sorpresa. Es una película casi para jóvenes, ¿no? Pero es en un futuro un poco apocalíptico sobre amor y monstruos. Y ya sabes que tú ya sabes que soy un gran consumidor de películas en las que hay sí, monstruos marinos y sí. similares, y aquí hay. Entonces es una película, eh, lo que te decía antes, un poco tierna, con sentido del humor, sin grandes pretensiones, consigue mucho con poco, o sea, consigue mm, emocionar y escenas de acción muy logradas con no un presupuesto muy elevado. Y para mí ha sido una grata sorpresa y está, de hecho, muy arriba en la crítica norteamericana de este Ujú. año. Como eso, como una película mm, sorprendente. Pero más allá de esto, de este caso aislado, no me gusta mucho. Y
La del colapso tampoco me encantó, no me pareció... De hecho la dejé, no me entusiasmó. Sí, yo la terminé porque eran capítulos de 20 minutos y eran pocos, pero que ya te digo, me pareció sin más. Es decir, la ves, te olvidas y ya está, pero por eso no entendí el hype, sin más. Por eso, digamos que por las expectativas creadas, pues acabó siendo una ligera decepción. No, no es por nada más. Tampoco me gustó nada, si te soy sincero, la serie de Netflix que se llamaba la de Enola Holmes. Bueno, es ¿no? la película, ¿no? La de que la era hermana con... de Sherlock. Bueno, sí, perdón, la película, sí, con Millie Bobby Brown, que yo también me encanta todo lo que tenga que ver con Sherlock Holmes, pero no la pude ver entera porque se me hizo muy cuesta arriba. No me gustaba, creo que además imitaba mucho otras cosas actuales, ¿no? Como lo de romper la cuarta pared, de Era Fleabag. excesivo en esta película, era una cosa O excesiva. sea, sí, no me acababa de gustar. Y sale eso que tiene también, sale Helena Bonham Carter, sale Fiona Shaw, que me Sí. encanta, que salía en Killing Eve. Pero no me gustó. No me gustó y la dejé. No, yo a mí, bueno, la vi una tarde random así, de estas que mira que yo no miro el móvil nunca mientras veo una peli, pero creo que me puse a hacer otras cosas y mientras estaba puesta, porque me pareció, bueno, quizá tampoco éramos su público nosotros, es más quizá para gente más joven esta película, entiéndeme, adolescentes o gente que la ve con sus hijos, que son más de cine de aventuras, no sé, a mí es que no me dijo nada. Y bueno, yo tampoco soy muy de Sherlock Holmes, también no te voy a engañar. Ya. Mm. Ya. Mm, ¿Y alguna sí. otra serie o película que para ti? Creo que además hay una que a mí me gustó, una película que, digamos, es de lo que más me ha gustado ver. Quizá no es de este año, per se. A lo mejor se estrenó el año pasado. Pero The Gentleman Vale. de Guy Ritchie no me sorprendió para Es de este bien. año. Me pareció una Es de este película año, sí. muy entretenida. Es de este año. En España se estrenó este año, en febrero. No sé Sí. si ahí en Inglaterra se estrenó en 2019, pero aquí se estrenó en enero. Pues entonces En febrero. entra dentro de lo Entra, legal. sí. Entonces, a mí me gustó y creo que a ti tú la criticaste. Sale Hugh Grant, sale Colin Farrell, salen actores muy buenos y la historia a mí me parece muy divertida. Y luego aparte es que me gusta mucho el vestuario siempre de las películas de Guy Ritchie, que es de lo más ecléctico y Sí. extraño. Pero me gustó, me pareció una película muy entretenida. Es que a mí no me gusta Guy Ritchie, ya para empezar. No me gusta, pero ninguna película de Guy Ritchie. He visto casi todas, ni las de Sherlock Holmes, por ejemplo, recuerdo que la segunda ya no la vi en el cine, la vi en casa y la quité a la mitad. No me gusta Guy Ritchie, la manera de cómo narra, su estilo visual, todo. Me parece todo muy exagerado. Es como que no es para Sí, mí. sí, no lo es, No me lo gusta, es. por ejemplo, Snatch, que ya sé que hay gente que le fascina. Me parece una serie. Hay un tío que no me gusta. Hasta me vi la película esta que hizo con Madonna, Ya. que digamos que luego. Digamos, Barridos por la marea. horrible. La vi en. Sí, ¡Oh! esa es que esa es drogadura. Sí. Esa ya no es meterte en un estilo de Guy Ritchie. Eso ya es el típico muerto en el armario que tienen todos los directores, no para de lo que no presumen en las escenas. Esa No, película. horrible. Pero a mí creo que se le elevó demasiado porque era de un estilo muy marcado. Pero más allá de eso, creo que hace películas para mí me resultan entretenidas. Fue su forma de contarte la historia, de cómo te va metiendo. Es un gran contador de historias de los submundos, ¿no? De apuestas, de peleas clandestinas, y todo eso ahí se desenvuelve Que tiene bien. mucho público, quiero decir que tiene un público muy fiel y si os gusta, pues yo me parece fantástico. Lo que yo sí que es que no entro. Y la fui a ver, de Gentleman, pero es que no me costó mucho y se me hizo hasta pesada. Pero por lo que te digo, no soy su público. Nunca la pondría en lo peor del año porque no creo que lo sea, ni mucho menos. Pero es de esas pelis que no son para mí, y ya lo sé desde un inicio. Vale. ¿Y qué Sí, más mira, tengo un par de cosas consideras? más y ya termino, si te parece. Una es que no nos gustó ninguno de los dos, pero ya lo digo, es Run, que es esta serie creada por Phoebe Waller-Bridge, bueno, por Vicky Jones, y ella era, digamos, Sí, consultora sí, Phoebe sí, sí. Waller-Bridge, pero me parece una serie... Qué buena, qué bien traído, como decepción del año, porque sí que es verdad que es una de esas series que yo esperaba con la fecha marcada en el Sí. calendario, esperando que iba a ser una nueva serie. Además, transcurría en trenes, lo cual siempre me parece divertidísimo. Cuando la acción ocurre en un tren, como además elemento narrativo, como elemento para poder desarrollar la historia. Y fue una decepción
tremebunda. Además salió también el actor este pelirrojo que me gusta mucho, el de Tom Hal Gleason, salía sí, en, el de About Time. en About Time, efectivamente, y luego es un batacazo de serie. Es que no hay por dónde cogerla. No, es un desastre. De hecho, la canceló HBO porque es que no iba a ningún sitio. Además, el final es relativamente cerrado. Qué paradójico, ¿eh? Que una serie en un tren no vea Sí, ningún sitio. mira, no había pensado así, pero sí. Bien, ahí lo tienes apuntado esto, ¿no? Esto del tren. No, de verdad, improvisado y me Ahí siento está, orgulloso. muy bien. Me parece un coñazo. Es que además, ¿la acabaste de ver tú o dejaste a medias? No, la tuve que dejar, Además, ya estoy en esa época en la que, mira, oye, yo de verdad con los libros y con las series me gustan tanto y hay tanto interesante que no puedo estar viendo cosas por compromiso con nadie. Entonces, No, claro. la serie la tuve que abandonar porque es que no me apetecía nada y veía que era que descarrilaba. Aparte se estrenó también en la... Estoy imparable. No, con estás... estos Vamos, juegos de bueno. palabras, con Un juego aquí trenes. de palabras que... De hecho, se estrenó, recuerdo, justo en medio del confinamiento total y era un poco, mira, tengo una serie para ver los lunes. Y nada, y luego los lunes se estrenaba la de Jordan y todo el mundo se olvidó de Run. Y decías, prefiero estar encerrado mirando a la pared Exacto. que ver esto. Prefiero ver las movidas con strippers de Dennis Rodman que ver aquí a estos dos y sus tonterías. Sí. De hecho, llega a salir Phoebe Waller-Bridge 2-3 capítulos con un personaje absurdo y una trama que seguramente hizo por amistad con Vicky Jones, pero madre mía. Olvidémonos y corramos, como diría la serie. Perdona, tenía que hacerlo. Vale, pues ya está, mírame un par de cosas más y acabo. La siguiente es una película, porque la última la quiero dejar porque discutiremos seguramente. La penúltima es una película de Charlie Kaufman que se llama Estoy pensando en dejarlo. Es esta de I'm thinking of ending things y te lo juro que quería dejar la vida mientras la veía. Me parece, en serio. Es habitual con Charlie Sí, Kaufman. pero no, a mí Charlie Kaufman me gusta, a mí me gusta Anomalisa. No, pero que te genera esa sensación de sus películas son extrañas. Ya Sí. está. Entonces, gustará más, gustará menos, pero que esa sensación de querer quitarte la vida mientras Sí. la ves, a veces ocurre con él, porque tiene esa forma de hacer. Pero es que, por ejemplo, a mí, Olvídate de mí no es una peli que me fascina ni mucho menos, nunca le he conseguido encontrar el puntillo, pero la respeto, porque aparte de que tiene muchos seguidores, cuenta algo. Pero es que esto es una cosa terrorífica. Es que además está dividida en 3 actos, uno es 45 minutos en un coche, 2 pavos, o sea, el tipo y la tipa hablando, y es decir, pero bajad ya del coche, o sea, estaba desesperado. Luego ya, o sea, me pareció horrible, y recuerdo que lo hablaba con mi amiga Teresa Beitia, y es que le pasó lo mismo, o sea, yo quería tirar una piedra a la tele mientras la miraba. De verdad, me pareció una película, y yo porque acostumbro a acabar las cosas, ¿vale? Las películas, a no ser que es una cosa muy atroz, la quito, no la quito. Y además es una película de un director reputado, guionista tal, pues ni que sea para hacer el check, la acabo de ver. Aunque ya sé que debería, no debería A mí hacerlo, no, pero lo hago. Yo no me he atrevido porque sí que es verdad que he visto que gustaba mucho a los fans de Charlie Kaufman, pero nunca he visto a alguien que dijera, pues como tú, por ejemplo, con Veneno, que te anima, dices, mira, si esta persona, que quizá no es el mayor defensor del director en cuestión, si te anima mucho a verla, o la ha sorprendido o le parece diferente, tú dices, pues me pongo con ella. Y aquí no he visto eso, entonces me ha producido mucha pereza verlo. Pues la verdad, yo te recomiendo que no pierdas el tiempo, ¿eh? Siempre cada uno al final encuentra lecturas diferentes a las películas y he visto gente por Twitter que sigo y respeto mucho su opinión cinematográfica que les ha gustado, ¿eh? Que le han encontrado muchas virtudes, pero es que yo no pude. Desde el primer minuto me entró urticaria viéndola y aparte dura 2 horas y cuarto, que es muy larga encima. No sé, Totalmente. me sabe mal, porque tenía ganas, pero la verdad es que no. Y mira, para terminar, si te parece, porque a ti te está gustando y a mí nada, es la última temporada de Fargo, la 4ª. Me encanta Fargo, o sea, las 2 primeras temporadas me gustaron muchísimo, recuerdo que lo hablamos en un podcast anteriormente, tú y yo, y la tercera no nos gustó tanto, ninguno de los dos, la de Ewan McGregor, pero es que la 4ª empezó bien, tiene un primer capítulo bastante interesante, pero a partir de ahí es como que no me interesa nada lo que me están contando. Y mira que tiene actores que me gustan, como Jason Schwartzman, Timothy Olyphant, Chris Rock me da igual como actor, pero me parece un gran cómico. La enfermera esta, que al principio parecía que era un personaje interesante, la enfermera heroinómana, pero Sí. bueno, drogadicta, no sé si era heroína lo que se tomaba, pero bueno, es que es como que aficionada, sí. Creo que no va a ningún sitio la serie y me parece aburrida. La estoy acabando también, creo que quedan 2.
pero no sé, es que me parece aburridísima. No, el último capítulo que era en blanco y negro y tal, tampoco, es que Ya, no. a mí me está gustando, pero también porque yo soy muy del universo Fargo. No, me encanta estas adaptaciones que han hecho, esta rareza que han hecho de adaptar el universo de los Coen a una serie. Y la verdad es que esta temporada sí que puedo admitir que es más irregular. A mí me está encantando porque creo que cuando es buena, es buenísima. Y es muy diferente y es muy original. Y además, realmente tengo la sensación de que transporta ahí. O sea, estoy de acuerdo y puedo entender. Y de hecho hay críticos. Hay mucha. Hay mucha polaridad en los críticos de Estados Unidos porque hay gente que la está poniendo por las nubes y otra gente que más en tu campus, por así decirlo, ¿no? Más en tu posición de que flojea y que aburre por momentos. Puedo entenderlo, puedo entenderlo. Así como la primera y la segunda me parecían obras maestras, esta puedo comprender que en las tramas a veces pueden divagar un Mm. poco, pero a mí es que yo soy muy de esta No, te serie. entiendo, ¿eh? De hecho, otro día leí también a Carlos Marañón en Twitter diciendo que le estaba fascinando. Que, pues eso, que al final tiene mucho. Es que estéticamente tiene algo, y creo que es un ejercicio de alguien que ama el cine o contar historias y el cine clásico. Entonces, bueno, me parece una serie que me gusta reivindicar porque dentro de a veces esa vulgaridad que hay, Fargo No, destaca. sí, A sí. veces, pues no con éxito tanto, pero sí. Totalmente. No, no, Hawley es muy buen. O sea, plasmando en imágenes lo que quiere contar es muy bueno. Ya lo ha demostrado en todas las temporadas anteriores y hasta en las películas que ha hecho, aunque los guiones están bastante flojos. Pero a mí lo que me ha pasado esta temporada es que no entro en la historia. Y claro, y se te hace pesado. Y a mí es lo que me está Y pasando. esperemos, de hecho, que los oyentes también contribuyan con sus ideas, con sus recomendaciones, porque, como ya te digo, quizá este año no he visto tanto cine ni tantas series como me hubiera gustado y quiero descubrir, antes de que acabe el año, esas joyas que no merecen pasar desapercibidas y quedar sepultadas por todo lo que está ocurriendo. Y además, más que nunca, a veces es un año, ¿no?, en el que te agrada especialmente distraerte con una buena película, con una buena historia, y se agradece más que nunca. Así que esperemos que los oyentes digan también, aporten su granito de arena y nos digan qué no nos podemos perder, Jackson. Pues un placer haber estado aquí. Y la verdad, esperemos que el año que viene volvamos a una mínima normalidad, que puedan haber estrenos semanales en los cines y que podamos ir y que tengamos esa experiencia, que yo es que de verdad la he hecho mucho de menos. Aquí han estado los cines cerrados durante un mes y esta semana podré ver la de David Fincher en cine, como tiene que ser para mí, y tengo muchas ganas, es como un acontecimiento y por lo menos que no se nos prive de eso Sí, y sí, que sí. podamos vivir y que no se nos prive de eso. Qué ganas de poder ver la de David Sí. Fincher, que es un protegido del Hotel Jorge Mm, Juan. Y aunque nos hayan arrebatado Mindhunter, que para qué mí horror. era la mejor serie, casi mi serie Mm. favorita. Pero bueno, Mank seguro que merece la pena y está a la altura de lo Sí, sí. esperado. Así que lo dicho, Chax, un placer como siempre que te hayas pasado por el hotel y que ya te has tomado conmigo un... Dilo tú, por favor. Hombre, un chisporroteante Seagrams. Así me gusta, así me gusta. Un brindis por ti, por lo que venga y por el impulso, como dice también Miki Otero, ¿vale? Otro por ti, un abrazo. Un abrazo muy grande, Jackson.